Bienvenidos, estimados amigos. Mi nombre es Julio César Rueda Rangel. Hoy vamos a ver la lección número 4, cuya temática es vector gradiente y derivada direccional. Vamos a iniciar. Primero vamos a ver unas definiciones de vector gradiente, que es importante. Si nosotros miramos una función que tiene dos variables, pues sencillamente el vector gradiente, ¿cómo se halla? Hallamos la derivada parcial con respecto a x, ella va a tener una dirección y, luego hallamos la derivada parcial con respecto a y, va a tener una dirección j. Como tal, ella nos va a dar un vector. Por lo tanto, el vector gradiente es un vector definido por la cantidad de variables que haya. En este caso, son dos variables. Pero si tenemos una función de tres variables, x, y, z, pues el vector gradiente va a tener una componente en la dirección y, otra componente en la dirección j y otra componente en la dirección k, que van a ser sus respectivas derivadas parciales. La definición de derivada direccional. La derivada direccional, pues sencillamente es el producto punto entre el vector direccional y el vector gradiente. En otras palabras, ese vector y voy a multiplicarlo punto a punto con el vector gradiente con sus respectivas componentes y jk para este caso. Recordemos que el producto punto es el coseno del ángulo que forman. En este caso, por ejemplo, I y J forman ángulos de 90 grados. Coseno de 90 es 0, por lo tanto esa componente se anula. Y K también forma componente de 90 grados, entonces forma un ángulo y automáticamente coseno de 90 también se anula. Quedando I por I da 1, ¿sí? Coseno de 0 grados da 1, por lo tanto da la derivada parcial con respecto a X. Si hago en forma similar J, producto punto, vector gradiente, pues obviamente voy a tener la respectiva derivada parcial con respecto a y lo mismo K, producto punto, voy a tener la derivada parcial con respecto a Z. Esas derivadas parciales van a ser la razón de cambio en la determinada dirección, es decir, en la dirección Y, la razón de cambio en la dirección J y la razón de cambio en la dirección K. Por lo tanto, si yo coloco un vector unitario U y hago el producto punto entre el vector unitario y el gradiente, pues voy a obtener la razón de cambio en la dirección U. Esa es la definición. Entonces la derivada direccional la puedo representar como d mayúscula de U, ¿sí? En función de x, y, z, que va a ser equivalente al gradiente de la función por el producto punto del vector unitario. Es la razón de cambio de la función en dirección del vector unitario U. Bien, ya con esa introducción pues vamos a hallar un ejercicio, razón de cambio. ¿En qué consiste el ejercicio o el ejemplo? Calcular la razón de cambio de la función x sobre y más z en un punto, dan unas componentes 4, 1, 1, con el vector que tiene componentes 1, 2, 3. ¿Qué hacemos? Hallamos las derivadas parciales para calcular el vector gradiente. La derivada parcial con respecto a x de x sobre y, z, pues sencillamente va a ser 1 sobre y más z. Luego reemplazamos los respectivos valores, y vale 1, z vale 1, automáticamente nos da 1 medio. De forma similar calculamos la derivada parcial con respecto a y. Nos da menos x sobre y más z todo al cuadrado. Y reemplazamos los valores, en este caso, de 4, 1, 1, nos da menos 4 sobre 4, da menos 1. Y también la derivada parcial para z, pues nos dará menos 1. Ya tenemos el vector gradiente, que va a ser 1 medio, menos 1 y menos 1. Ahora, ¿qué hacemos? Ese vector b que nos dan, lo vamos a calcular el vector unitario. ¿Qué hacemos? El vector unitario lo calculamos haciendo el vector b y lo dividimos sobre la norma de b. En otros casos, en esencia, ¿qué va a hacer? Cojo el vector 1, 2, 3 y luego
hallo la norma de B, es decir, la raíz cuadrada de la sumatoria de cada término elevado al cuadrado. 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9. Sumo 9 más 4, 13 más 1, 14. Y luego ese va a ser el cociente para cada componente del vector. En este caso, 1 sobre raíz de 14, 2 sobre raíz de 14 y 3 sobre raíz de 14. Ese va a ser el vector unitario. Como nos piden la derivada direccional, sencillamente hago el producto punto entre el vector gradiente y el vector unitario. Entonces, ¿qué hago? Simplemente cojo el vector gradiente y hago el producto punto con el vector unitario, arrojándonos el siguiente resultado. 1 sobre 2 raíz de 14 menos 2 sobre raíz de 14 menos 3 sobre raíz de 14. Hago la sumatoria y me da menos 9 sobre raíz sobre 2 raíz de 14. Ese como tal es la razón de cambio de dicha función. Otro ejercicio que vamos a resaltar, máxima razón de cambio. La máxima razón de cambio sencillamente pues nos dan la función y nos dan un punto. Entonces la máxima razón de cambio va a ser sencillamente hallar la norma del vector gradiente para este caso específico. Hallamos las derivadas parciales con respecto a x, nos da 2x, y al cubo, z a la 4. La derivada parcial con respecto a y nos da 3x, y al cuadrado, z a la 4. Y la derivada parcial con respecto a z nos da 4x al cuadrado, y al cubo, z al cubo. Y luego, ¿qué hacemos? Los puntos que nos dan, 1, 1, 1, los reemplazamos en dicho vector gradiente. Nos arroja 2, 3, 4. Este como tal es el vector gradiente. Ahora la máxima razón de cambio, sencillamente hallamos la norma, que va a ser la raíz cuadrada de cada término elevado al cuadrado. La sumatoria va a ser 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9 y 4 al cuadrado da 16. Dicha sumatoria da 29. Entonces, la máxima razón de cambio va a ser raíz de 29. ¿Y en qué dirección ocurre? En la dirección del vector gradiente, que es 2, 3, 4. Entonces, en esencia, el vector gradiente nos representa o nos indica la dirección donde vamos a tener la máxima pendiente en una curva. Ecuaciones plano tangente y recta normal. Vamos a realizar otro ejemplo. Hay las ecuaciones de plano tangente y la recta normal a la superficie dada en el punto especificado. ¿Cuál es el punto especificado? El punto 3 menos 2 menos 1. Y la función es esta función, x al cuadrado menos 2y al cuadrado menos 3z al cuadrado más x y z. ¿Qué hacemos? Siempre vamos a calcular el vector gradiente. Al hacer las respectivas derivadas parciales, pues vamos a obtener en la dirección y 2x más yz, en la dirección j menos 4y más xz, y en la dirección k voy a obtener menos 6z más xy. Reemplazamos los puntos 3 menos 2 menos 1. En este vector gradiente automáticamente nos arroja valores puntuales de 8, 5 y 0. Como tal, este es el vector gradiente. Luego, ¿qué hacemos? Para plantear la ecuación, sencillamente cogemos el coeficiente, cada posición va a ser el coeficiente multiplicado por ¿qué? La componente x le resto el respectivo posición del vector. En este caso será x menos x sub 0. En este caso va a ser x menos 3 más 5 factor de y menos y sub 0. Pero menos por menos da más 2 más 0 factor de z menos z sub 0. En este caso menos menos 1 va a dar más 1. Como tal, esta es la ecuación del plano tangente. Pero lo vamos a simplificar. ¿Cómo la simplificamos? Sencillamente multiplicamos, abrimos los paréntesis y hacemos las respectivas operaciones y vamos a llegar a que la ecuación del plano tangente es 8x más 5y igual a 14. ¿Cómo calculamos ahora la ecuación de la recta normal? Muy sencillo. Ya tenemos sencillamente el vector gradiente. Entonces, ¿qué hacemos? X, primero de todo, recordemos que la ecuación de una recta, ¿cuál va a ser? X, ¿sí? Igual
a my más b, o y va a ser igual a mx más b. Entonces, sencillamente este punto de corte, B, con el eje ordenado, ¿qué va a ser? Sencillamente va a ser el término que está acompañando a la respectiva variable. Me explico. Para el caso X, despejo, X menos 3 pasa positivo, ¿sí? Entonces, ese va a ser el punto de corte. Y le sumo el valor de la pendiente, que es el valor del gradiente respectivo con respecto a cada posición. Es decir, X va a ser igual a 3 más 8t. Y va a ser igual, 2 pasa al otro lado negativo, más 5t. Y acá finalmente Z va a ser igual a ¿qué? Más 1 pasa al otro lado, menos 1, más la pendiente, en este caso va a ser 0, ¿sí? Porque el vector nos representa un punto, el punto 0, o el valor de 0, en la dirección K. Entonces, sencillamente va a ser Z igual a menos 1. Esa es la ecuación de la recta normal. Entonces, X será igual a 3 más 8t, Y va a ser igual a menos 2 más 5t, y Z va a ser igual a menos 1. De esa manera, hemos hecho ejercicios muy representativos de esta temática, y lo esperamos en una próxima lección para seguir ahondando en este maravilloso mundo del cálculo multivariable.